Se toma un vaso Old Fashioned y en este vaso Old Fashioned lo que se hace es poner hielo frappé. Este hielo frappé se hace girar, se hace circular en el interior del vaso con el objetivo de helarlo. Otra posibilidad es meter el vaso al refrigerador, pero el espectáculo es mucho menos bonito y creo que el efecto es mucho menos logrado. Después de eso se tira el hielo frappé, queda el vaso helado. Se ponen unas gotitas de absenta. La absenta fue ilegal muchos años, era inencontrable, ahora no lo es, a otra gradación alcohólica. O si no, puede ser un poquito de anís seco. Son unos chorritos, unas gotitas nada más, de tal suerte a que al girar la copa, al hacer el vaso, al hacerlo girar sobre sí mismo, quede recubierto de una fina película de absenta o de anís, simplemente para dar una nota. Ya tenemos nuestro vaso helado, ya lo tenemos recubierto con esta fina película de absenta y de anís, y al lado en un vaso mezclador vamos a poner un terrón de azúcar. Sobre ese terrón de azúcar vamos a verter, pues digamos, alrededor de 50 mililitros de coñac. Pensemos en 2 jiggers de coñac. Y vamos a echarle 2 chorritos de bitters de Peugeot. Peugeot se escribe P-E-Y-C-H-A-U-D. Peugeot era el nombre de un farmacéutico de origen francés que vivía en Nueva Orleans, en Luisiana, en el siglo XIX y que desarrolló estos bitters. Y se le ponen 2 chorritos a este coñac con su terrón de azúcar. Se remueve con cuchara mezclador en el vaso mezclador y ya que hayamos logrado integrar el azúcar, los bitters y el coñac, lo vamos a verter en nuestro vaso Old Fashioned previamente helado y cubierto con anís y tendremos un Sazerac. El Sazerac es un producto absolutamente milagroso, cura muchas dolencias estéticas, cura muchas dolencias del alma, prodiga felicidad con solo verlo, pero beberlo con moderación, digamos, prodiga muchísima felicidad y sus propiedades medicinales, su valor médico es absolutamente nulo. No tiene ningún efecto medicinal tomarse un Sazerac. Eso lo sabemos ahora, pero cuando en la farmacia de Peugeot en Nueva Orleans se inventaron los bitters de Peugeot, pues se decía el farmacéutico que era un gran digestivo y era un gran tónico y aportaba vitalidad, como todos los bitters que se vendían entonces en la farmacia. De hecho, para serles francos, a mí que me gusta tanto la coctelería y que soy un buen bartender amateur, creo que lo he dicho por acá de vez en cuando, pues los bartenders, los amantes de la coctelería, le debemos todo a los farmacéuticos, porque en su empeño por tratar de encontrar curas para toda suerte de enfermedades, pues desarrollaron toda suerte de bebidas que son espirituosas y que pueden tener propiedades vagamente digestivas, pero que no son medicamentos de ninguna manera. A lo mejor alguna vez les ha tocado también estar con alguien de origen europeo y haber comido un poco de más, haber comido, pongamos por ejemplo, comida alemana o húngara. El otro día yo me refiné una sopa de cebada y un goulash y me cayeron un poquito pesados. Bueno, pues a lo mejor alguien les puede proponer que se tomen un Underberg. El Underberg son unas botellitas muy chiquitas que venden en Alemania, también en Brasil, por cierto, se llama Brasilberg la versión, y que vienen envueltas en papel de estraza. Le quitas el papel de estraza, es la dosis para una sola persona, para una sola toma, y se supone que te asienta el estómago. Yo creo que una parte es efecto placebo, una parte es que saben bien esos bitters herbales, los amari italianos también son bitters herbales, y pues es muy rico hacerse la ilusión de que está uno tomando un digestivo, pero francamente si ustedes ven a alguien que tenga colitis nerviosa, que tenga Escherichia coli, que tenga pues, cualquier tipo de padecimiento gastrointestinal, no le vayan a recetar un Underberg o un Sazerac o un Amaro porque no les va a servir de nada. Pero esto que digo hoy, tardamos muchos años en entenderlo. Durante muchas décadas se pensó que los bitters y que ciertos digestivos y que ciertos amari tenían propiedades médicas y tuvo la ciencia primero y luego la ley que derrotar esa percepción y que regular y diferenciar lo que son bebidas y alimentos y lo que son medicamentos. Pero la misma historia es la historia de la perfumería, por ejemplo. En el siglo XVIII, un italiano avecindado en Francia que se llamaba Giovanni Maria, pero que se puso Jean-Marie para hacerse francés Farina, inventó
el agua de Colonia. Él había vivido en la ciudad de Colonia, en Alemania, bueno, o en lo que después sería Alemania, porque Alemania era ahí una federación de principados un poco complicada, y pues digamos llegó a Francia diciendo que él había producido la muy tónica y curativa y milagrosa agua de Colonia, que servía también para vivificar, tonificar, quitar el dolor de cabeza y no sé cuántas cosas. Y la verdad, pues no, el agua de Colonia olía rico. Existe el agua de Colonia Jean-Marie Farina a la fecha, es el agua de Colonia paradigmática, olía a limonado, tenía la virtud de no tener un aroma con asociaciones particularmente femeninas o masculinas, olía a fresco, es un enorme producto. No existiría la perfumería moderna sin el agua de Colonia Farina, pero pues así que tenga propiedades medicinales o que sirva para algo, no sirve para nada. Durante muchos años, la medicina, la farmacología, la barbería, incluso la odontología, eran un poco la misma ciencia, entre comillas, y había pregoneros que iban por los pueblos, que se presentaban en los mercados y que lo mismo te sacaban la muela, que te daban el tónico, que hacían lo que terminaría por convertirse en un cóctel. Si han visto, por ejemplo, Sweeney Todd, esta película de Tim Burton, basada en el musical de Stephen Sondheim, Sacha Baron Cohen hace a un muy divertido pregonero en esta película. Tiene incluso una canción sobre el milagroso elixir de Pirelli, que así se llama el personaje, que es una suerte de panacea que cura absolutamente todo. Y bueno, pues queda muy claro desde la canción misma de Sondheim hasta la narrativa fílmica de Tim Burton y la actuación desternillante de Sacha Baron Cohen, pues que eso son puras charlatanerías y que esos pregoneros pues eran un poco como los merolicos de los mercados mexicanos. Pregonero en inglés, pregonar, se dice to hawk, cuando uno está pregonando para vender un producto de manera muy vociferante en la plaza pública, está hawking. Y de hawk viene una palabra que es muy usada en inglés, que es la palabra quack. Quack no viene de la onomatopeya de lo que hacen los patos, que en español se dice parpar, por cierto, sino viene de justamente este verbo to hawk. Es una corrupción del verbo to hawk, ya que estamos en terrenos corruptos, de pues los pregoneros que andaban pregonando las propiedades milagrosas de ciertos tónicos y de ciertos productos de las aguas de Colonia o de los bitters de Peugeot. Y ahora es utilizada la palabra en Estados Unidos, en el Reino Unido, para referirse a los charlatanes médicos, cosa que está profundamente regulada en aquellos países y en otros países y que ha supuesto muchas demandas y mucha puesta en evidencia de charlatanes, que no es lo mismo que la negligencia médica. La negligencia médica es otra cosa que, por cierto, la legislación mexicana sí contempla y tipifica. ¿Y por qué ando aquí queriendo brindar con un Sazerac, con el primero de los cócteles preparado con bitters de Peugeot? Bueno, pues quiero brindar porque estamos empezando a tener una discusión que es muy necesaria a partir de una noticia que no sé si leer en clave de chisme de Gustavo Adolfo Infante o de novela de Manuel Carrère, que de las dos cosas tiene un poco, que es la historia de la doctora, porque lo es, aun si no es doctora en medicina, Marilyn Cote, una mujer poblana que fue recientemente evidenciada por una cuenta de Twitter llamada Charlatanes Médicos como pues una impostora, una charlatana. Esta mujer es doctora, pero es doctora en criminalística, si no me equivoco, tiene una formación jurídica, estudió abogacía en algún momento, pero llevaba varios años en la ciudad de Puebla haciéndose pasar por médico y por médico psiquiatra específicamente, y ofreciendo un poco a la manera del elixir milagroso de Pirelli o de los bitters de Peugeot curas mágicas contra la depresión a partir de un diagnóstico creo que más o menos universal que le hacía a todo el mundo, que a todos les decía que tenía trastorno narcisista de la personalidad. Supongo que ese es el que leyó en el DSM-4 y se le hizo que se entendía muy fácil y ya lo adoptó para siempre. Y al ser evidenciada esta mujer se ha desatado un gran escándalo que ha ocupado a distintos medios de comunicación y que
nos tiene debatiendo sobre justamente la charlatanería médica. ¿Para qué nos sirve la doctora Marilyn Cote más allá de para alimentar el cotilleo y la estridencia mediática? Tenemos que discutir el arbitraje médico, tenemos que relegislarlo, tenemos que pensar también en nuestro propio estatuto como pacientes y en nuestra relación con el mundo de la medicina. ¿Qué de una sociedad como la nuestra está produciendo Marilyn Cote en este país? ¿Por qué logramos que tengan éxito personas que nos están vendiendo un milagro? ¿Cuál es nuestra relación con la salud y cómo está legislada? Esa es la pinche complejidad de la ética médica en el mundo de las panaceas y los productos y tratamientos milagro. Soy Nicolás Alvarado, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde hasta las cosas más agradables como un Sazerac, que es un gran trago, se los recomiendo mucho. Si alguna vez viajan a Nueva Orleans, vayan al Sazerac Bar del Hotel Roosevelt, en donde preparan un gran Sazerac en una gran barra, que es realmente un gran bar ese. Y podemos llegar pues a las cosas más complejas y más perturbadoras, como la historia de la doctora Marilyn Cote, que, para ser franco, alguien me escribió por Instagram, una seguidora de La Pinche Complejidad, y me dijo, tienes que hacer un podcast sobre esto porque es como de novela de Manuel Carrer. Y sí es como de novela de Manuel Carrer. Es decir, el personaje es absolutamente fascinante porque es una mujer que no sería imposible que ella sí tuviera un trastorno narcisista de la personalidad o al menos alguna suerte de psicosis paranoide y que se ha inventado una vida paralela que le ha permitido defraudar a una gran cantidad de incautos en la ciudad de Puebla, postulándose como un médico de altísima especialidad. Pero la verdad, como no tengo el talento literario de Manuel Carrer, me parece un poco estéril abordarlo desde ahí, y sí me parece importante abordarlo desde las lagunas jurídicas, legislativas y creo que también culturales que evidencia. Entonces, por eso decidí, y además como apunta hacia eso en una declaración que hizo al País, al periódico El País hace algunos días, decidí no invitar a Javier Tello, sino invitar a Javier Tello. Me explico. Yo he compartido muchos espacios con un Javier Tello que es brillante y admirable y que sabe mucho de políticas públicas. Ese no es ese Javier Tello. Este es un Javier Tello que es brillante y admirable y sabe mucho de políticas públicas, pero de políticas públicas de salud, porque hay dos Javieres Tellos. Con el que yo trabajé muchos años en Televisa es Javier Tello con J y este es Javier Tello con X. Yo he aprendido mucho leyéndolo, particularmente en la revista Nexos y en el periódico Reforma. Este Javier Tello estudió medicina primero, pero se ha convertido en un experto, quizás en el principal experto en nuestro país, en los medios de comunicación, en políticas de salud y en la intersección entre salud, política pública y legislación. Javier, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y me dio mucho entusiasmo en medio de toda la estridencia que rodeó el caso de Marilyn Cote. He escuchado algunos podcasts verdaderamente tan terroríficos en su tono como el tono de la publicidad de Marilyn Cote al respecto, que hubiera una voz sensata que dijera que aquí tenemos, digamos, más que una noticia para el semanario de lo insólito, sino una oportunidad de revisar la legislación y las políticas públicas en materia de salud y de arbitraje médico. ¿Cómo diste con este caso y qué te hizo pensar en términos de tanto de nuestro marco cultural como de nuestro marco jurídico? Bueno, primero que nada, encantado de estar contigo, Nicolás. Qué gusto, realmente soy gran admirador desde bastantes años. Entonces, sí me da muchísimo gusto estar acá contigo. Y gracias. Déjame comenzar primero con una que puede parecer una perogrullada, pero que es muy claro. ¿Por qué Marilyn Cote o por qué esta persona hizo lo que hizo? Y como muchas respuestas en México, porque puede, porque pudo y porque seguramente seguiría pudiendo. ¿A dónde voy? Hay que entender un poco el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Y como siempre, México es un país único. Cada vez que tú quieres poner una solución a algo, te dicen o das alguna referencia,
te acusan de fifí, de lo que sea, y te dicen, sí, pero aquí vivimos en México. Bueno, como vivimos en México, Nicolás, hay cosas que a la autoridad, a mis colegas médicos, a la gente le cuesta trabajo admitir. Y la primera de ellas es que en México no está regulada la práctica médica. La práctica misma de la medicina no tiene una regulación. Por supuesto que me van a brincar y me van a decir, ¿cómo? ¿Se necesita una cédula profesional? No. La cédula profesional es el requerimiento legal que te da, que, como dice detrás de la cédula, para efectos de patente, y que tú puedes decir que eres médico o que eres una enfermería, un enfermero titulado o que eres un odontólogo y tienes la capacidad de prescribir cosas. Sin embargo, no existe una regulación como en Estados Unidos o como en Europa en donde estén vigilando que toda la gente que tiene o que se dice médico realmente está en un ejercicio profesional. Y ahorita voy a llegar a dos cosas que faltan. Aquí, como lo vimos en el caso de esta mujer, si no hubiera habido una denuncia, no hubiera pasado nada. Y Cofepris te va a decir, lo que pasa es que alguien tiene que denunciar. Y tú viste que ahí mismo en el estado de Puebla decían, por favor, necesitamos denuncias. Si no hay una denuncia, no es algo que se persiga evidentemente de oficio, aunque nos digan lo contrario. Y si no, la prueba es por qué no está en la cárcel. ¿Me explico? Es decir, si se persiguiera, estaría en la cárcel. Como yo le dije a la reportera del País, en Estados Unidos o en España, que de ella es el país, o de donde sea, sales esposado inmediatamente por algo que se le llama suplantación de la práctica médica. En México, el ejercicio de la medicina no está regulado de esa manera. Tú necesitas, sí, una cédula profesional, pero cualquiera puede poner una cédula falsa, como creo que era el caso, o cualquiera se puede decir, uno, que es médico, dos, hacer procedimientos médicos como tantas personas en las estéticas que ponen Botox, etcétera, o tres, decir que es un especialista cuando no tiene ni siquiera la cédula de especialidad, y tú lo vas a encontrar en muchos lugares periféricos de muchas ciudades, a muchos médicos que se dicen pediatras sin haber hecho una residencia ni tener una especialidad en pediatría. Todas estas cosas no hay un organismo que las busque, y ya vamos a hablar después por qué. Porque en México tenemos algunas cuestiones bastante laxas con el ejercicio médico, y por el otro lado porque cada quien tiene responsabilidades aparte. Lo que le toca a Cofepris es ver que tu práctica sea regular. Y si no, a lo más que llegues a clausurar, que fue lo que sucedió, le clausuraron el local. Pero Cofepris no tiene incidencia en el ejercicio de la medicina. La Secretaría de Es decir, Educación lo Pública... que tú decías, perdóname que te interrumpa, Sí, es no, adelante. le clausuraron ese local, pero ella puede abrir otro local en otra torre mañana sin problema alguno, ¿no? Efectivamente. Y si nadie denuncia, o si casualmente uno de los poquísimos, tú dime si poquérrimos existe como un superlativo, pero inspectores de Cofepris seguramente no va a pasar a verificarlo, ¿no? Y sobre todo si lo pone en algún lugar distante o algo por el estilo. Y de ahí es que tú tienes tantos charlatanes ejerciendo la medicina. La Secretaría de Educación Pública le toca validar que tu cédula haya sido emitida correctamente, como lo vimos que es el caso con esta persona. La Secretaría de Educación Pública va a ver si la cédula, ¿cómo que va a ver si ellos emitieron la cédula? ¿Cómo que no saben? ¿O la cédula de quién? Y finalmente la Secretaría de Salud lo que tiene es una ley general de salud y tiene una normatividad de quién debería ser qué, pero carece de dientes. Vuelvo a lo mismo. Me quieren desmentir, que me digan por qué la mujer está en libertad, ¿sí? Es muy simple. Se dice que tú no puedes hacer una receta, tú no puedes prescribir si no reúnes los requisitos de esa receta, pero eso no quita, y perdón por el mal consejo que voy a dar aquí, que cualquiera pueda falsificar una receta. Agarra la receta de tu médico, la copias todas, es una bonita impresión y con eso te surtes de lo que sea, porque nadie va a comprobar realmente que esa receta esté bien fundamentada. Todas estas lagunas sumadas es lo que nos da este tipo de problemas. Te quiero sacar de México otra vez porque has Sí. aludido a Estados Unidos y a Europa, y me gustaría que nos compartieras cuáles son esas buenas prácticas. Es decir, en Estados Unidos o en Europa tú estudias medicina general, luego tienes una especialidad, luego te gradúas, pasas un examen profesional, tramitas una cédula de médico, abres un consultorio, y luego ¿qué pasa? Es decir,
¿Qué filtros tienes que pasar? Imagino que periódicamente para, digamos, que el ejercicio de tu profesión esté sancionado por la autoridad y además para garantizar que tengas buenas prácticas como profesional de la medicina o como profesional de la salud. Qué bueno que lo mencionas. Hay una parte que nos falta y que le molesta mucho, perdónenme, debo decirlo, a mis colegas en México, que es que en los Estados Unidos y en muchos países de Europa necesitas una licencia médica. Es decir, el hecho de que tú tengas un título, porque no hay una cédula, por ejemplo, en Estados Unidos, tú tienes un título profesional, aquí tienes una cédula, la cédula en México tiene eso, efectos de patente, es decir, este certificado corresponde a estos estudios, ergo, eres entonces esta persona que estudió. Pero eso no significa, uno, que tengas la capacidad para un ejercicio profesional hecha por pares, que es de lo que se trata una licencia médica, el famoso board que tienen en los Estados Unidos y que te da y que tienes que recertificar. ¿Por qué? ¿Por qué, Nicolás? Porque yo me puedo graduar, perdón, te voy a platicar mi caso. Yo me gradué en 1990, no ejerzo, pero si yo quisiera pudiera ejercer mañana y no hay un impedimento para que lo haga. Legalmente estoy capacitado para ejercer, aunque sería irresponsable de mi parte hacer cosas para las cuales no he tenido una actualización. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa tú tienes una licencia y esa licencia es revocable. Qué bueno que tienes una cédula, qué bueno que eres un médico, qué bueno que tienes un diploma, pero no has pasado exámenes o has sido sancionado por alguna práctica irregular y tu licencia está revocada. No puedes. ¿Es como las barras de abogados, Javier? Es exactamente como las barras de abogados, contadores públicos, vendedores de seguros médicos, gente de bolsa de valores y que no existen en la práctica médica para los médicos. Ahora, ¿qué sí existe, Nicolás? Los consejos de la especialidad son aquellos con los que un especialista termina la residencia médica, hace su examen y le van a dar entonces su certificado del consejo. Este certificado tiene que renovarse cada 5 años o cada 4 años o lo que sea, y hoy se exige en 2 lugares. En los hospitales privados de determinado nivel o determinada alcurnia, si no, no puedes decir que eres ortopedista si no llevas tu certificado y si no te recertificas, y tampoco te van a tratar en las instituciones de gobierno, el Seguro Social o el ISSSTE, pero más que nada para efectos de escalafón. Tú no puedes asumir que tienes, como se llama ahí, médico no general, es decir, vas a ganar más dinero si no tienes una certificación. Pero eso no quita que cualquiera que estudió y se graduó de cirugía general en 1987 sin haberse recertificado, hoy no pueda estar en algún hospitalito de barrio o en algún lugar, en un hospital de monjitas o algo, ejerciendo como cirujano. No existe un candado que impida que la falta de una certificación, que insisto, solo funciona para las especialidades, sea una prerrogativa para el ejercicio. Déjame detenerte ahí. Creo que nos estás dando, digamos, una pista para atender nuestra salud. No es una pista, digamos, muy digna de entusiasmo, pero es útil, que es atenderse en un hospital público, atenderse en un hospital del IMSS, del ISSSTE, del sector salud o en un hospital público como, digamos, el Hospital Civil de Guadalajara, es una garantía. Sí. Atenderse en un hospital reconocido y caro como el ABC o un hospital de Grupo Ángeles o Médica Sur es una garantía. Pero los pequeños hospitales privados, justamente por esta laguna legal, podrían con frecuencia, digamos, albergar a médicos que o no están actualizados o incluso no son médicos, y no es que estés acusando a uno en particular, pero simplemente no hay una legislación que lo impida. ¿Por ahí va? Es correcto, pero peor aún, la mayor parte olvídate de los hospitales, de muchos consultorios, tú vas a llegar con alguien que se dice o que sí fue o que ya no es o que nunca ha sido gastroenterólogo, ginecólogo y sobre todo algo que se vuelve otra vez mediático, haciendo alusión a estas revistas del corazón que decías, cuando vemos que a alguna estrella ya le arruinaron el cutis o ya le arruinaron la piel o ya le arruinaron las nalgas, que es una región anatómica y así se llama, porque alguien que no es un cirujano
cirujano plástico certificado o que no es ni siquiera un dermatólogo o dermatóloga certificados, le hizo un procedimiento completamente fuera de la realidad. Esto lo vemos todos los días. Esto hace que se administren en los salones de belleza tratamientos de toxina botulínica, de rellenos y cosas así por gente que ni siquiera cursó la preparatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay no hay una reglamentación que haga que haya una vigilancia y que estas personas en automático sean perseguidas. Qué bueno que traes a colación las nalgas. Yo me quiero detener en unas en particular. No son las más frescas en términos informativos, pero fueron muy comentadas en su tiempo, que fueron las de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán es una cantante de pop muy conocida que pertenece a una dinastía de personas de la farándula muy conocidas. Su madre es Silvia Pinal, que fue actriz de Buñuel. Su hermana es Silvia Pasquel. Su sobrina es Stephanie Salas. Son mujeres que han tenido pues, muchos privilegios, que han tenido acceso, han viajado, han podido estudiar donde han querido, han trabajado con grandes directores, es decir, pertenecen a la élite nacional. Y Alejandra Guzmán, perteneciendo a la élite nacional, va a un salón de belleza y decide que le inyecten cosas en las nalgas sin que haya ninguna licencia médica y se pone muy mal. Y más allá otra vez del cotilleo para las revistas del corazón, me parece que ese episodio evidencia un problema cultural nacional. Es decir, no es que Alejandra Guzmán fuera una mujer que venía de la ignorancia más profunda y que fue embaucada en un salón de barrio por una charlatana. Pues es una estrella global firmada por una gran disquera que ha actuado en los mejores teatros del mundo. ¿Cómo es posible que nuestra cultura, digamos, sea tan basal en términos de las mejores prácticas médicas que una estrella como Alejandra Guzmán sucumba a una charlatana en un salón de belleza? No hay ahí, digamos, una suerte de te voy a sacar de la medicina y voy a llevar a la sociología y a la antropología, pero no hay un rasgo cultural que es el mismo que nos hace correr a comprar productos milagro y que es el que justamente hace que estos infomerciales de las 3 de la mañana de productos que mágicamente te van a curar todo tipo de dolencias dermatológicas o gástricas o de cualquier tipo se vendan como se venden. Es decir, no hay un problema cultural muy mexicano de nuestra relación con la salud, con la belleza y con la posibilidad de tener resultados como los que ofrecía Marilyn Cote de curar la depresión en 3 días. Pero por supuesto, pero mira, número uno, no es un problema mexicano, es un problema mundial que ocurre en todos lados. La gente le gusta las soluciones mágicas, las soluciones inmediatas, y hay que decirlo, le gusta a alguien que sea completamente empático y que no le diga lo que no quiere escuchar. ¿Sabes qué? Tú estás empezando a generar diabetes, por lo tanto vas a tener que tomar un medicamento hipoglicemiante el resto de tu vida o vas a necesitar hacer ejercicio y tener además esta dieta especial. Puta, te están haciendo una condena de muchas cosas que no quieres admitir y es mucho más fácil con alguien que te puede decir, no hombre, olvídate de eso. La diferencia, Nicolás, radica en que en muchos lugares se ponen candados legales y candados, regulatorios para que esto no ocurra y al rato vamos a hablar sobre la facilidad que es conseguir medicamentos en una farmacia. Pero bueno, te decía yo, hace muchos años cuando existía un fallido tren México-Querétaro, que alguna vez existió, iba yo a Querétaro a visitar a un tío y justo antes de llegar, casi ya para bajarse del tren, venían hablando 2 señoras queretanas muy emperifolladas de muy alto presupuesto, las dos, a las cuales sendos choferes recogieron en unas camionetotas y una le venía diciendo a la otra que había llevado a su niño al pediatra porque tenía una otitis o no sé qué, yo venía escuchando nada más, y que le iba a dar un tratamiento con quién sabe cuántas cosas. La contraparte, la otra mujer, le dice, no se las des. Pero recuerdo mucho, con una autoridad se lo dijo, no se las des.
llévalo con fulanito de tal que está en el mercado de no sé qué aquí en Querétaro y le va a tronar las anginas y vas a ver cómo con eso se te alivia. La otra sacó un papelito y lo anotó y dijo, no, no, qué bueno que me dices para no darle las medicinas. Imagínate entonces, o sea, yo quiero creerle más en aquel tiempo a la mujer del tren a Querétaro, hoy a mis amigas y comadres del grupo de WhatsApp, que a lo que te va a decir un médico. Y de la misma manera, yo voy a estar buscando en donde me sean las cosas más fáciles, más económicas o que convengan más a mis intereses y no a lo que se requiera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, te decía, con otros países? Bueno, que en muchos lugares esto tiene que estar completamente regulado. Primero que nada, ¿quién tiene licencia para ejercer o no ejercer? Primero. Número dos, que es algo a lo que quería yo llegar, ¿no? Cuando tú emites una receta, ¿quién tiene la capacidad de emitirla y quién debería surtirla? Por muchas razones que no toca hablar aquí, una de las cosas que tenemos nosotros más retrasadas en México es el sistema de dispensación de medicamentos. A ti que te estaba escuchando primero, que estabas hablando de los farmacéuticos en un inicio, algo que nos ha faltado aquí en México ha sido precisamente eso, el desarrollo de farmacéuticos profesionales. No un químico farmacobiólogo que yo quiero mucho y lo respeto y tengo grandes amigos que se dedican a la farmacia porque no ha habido de otra, porque no existe, sino no, esa persona que tú ves cuando vas a Estados Unidos que tiene una batita blanca y que está atrás y que te cuenta las pastillitas y te les den un botecito amarillo, o que en España es el que te prepara fórmulas magistrales y te las da, o que le habla a tu médico, levanta el teléfono y le cuestiona su prescripción porque puede tener interacciones medicamentosas. Esa persona estudió 3, 4 o 6 años en la universidad y sabe y puede prescribir. En muchos lugares tienen esa capacidad. En México no es así. Nos faltan esos profesionales y por lo tanto la farmacia se ha convertido solamente en un sitio de venta de medicamentos. Te voy a poner un ejemplo bastante absurdo. Cualquiera de nuestros amigos que te esté escuchando, no sé tú si también tomes un medicamento todos los días porque tienes la presión alta o porque tienes diabetes o lo Es que el sea. caso, Temerit todas las mañanas, Atacán todas Ok, las noches. agarra el Atacán y ve lo que dice en la caja de atrás. Su venta requiere receta médica. Y tú vas a la farmacia con Lupita, la del mostrador. Lupita, ¿cómo te va? Dame mi Atacán, por favor. Y te lo vuelve a dar. Y te lo vuelve a dar y te lo vuelve a dar. ¿Por qué? Porque esto que se llama fracción 4 de medicamentos que requieren receta médica y no son controlados, no aplica. Aplica solamente para los antibióticos, pero no aplica para el resto de los medicamentos. Es decir, hay una laxitud entre los medicamentos que deberían tener una prescripción. En Estados Unidos no hay manera de que tú compres este Atacán en una farmacia ni en Europa. Te van a pedir una receta médica para ello. Es por eso que cuando vas de viaje, si no te llevas todas tus pastillas, te metes en un embrollo porque no vas a poder ir a Walgreens a comprarla, a menos de que pagues una consulta médica, ¿sí? Entonces, si te fijas, ya estamos hablando de 6 lagunas que existen, que es el caldo de cultivo ideal para que esto suceda. ¿Por qué existen en el ámbito de la medicina y de la salud, Javier? Porque, a ver, pues yo confío mucho en mi abogado y confío mucho en mi contador, que están sometidos ambos, como bien decíamos hace rato, a una barra. Pero bueno, pues si mañana resulta que me equivoqué en confiar y que mi contador me defraudó, mi abogado me defraudó, pues a lo mejor termino en el bote, pero seguro no voy a terminar muerto. Si mi médico no es confiable, sí podría yo terminar muerto. ¿Por qué es más laxa la regulación de la profesión médica en México que la regulación de la abogacía o de la contaduría? ¿Hay una razón histórica para esto? Mira, no, honestamente no lo sé, pero si me pones a pensar, yo diría que es, primero que nada, por una arrogancia profesional que siempre se ha tenido. Yo tiendo mucho a caricaturizar. Tú recordarás el principal personaje de El Ángel Exterminador, que era un médico, ay, ¿quién era? No recuerdo el actor, pero que era... Ahorita te voy a decir, porque además Buñuel decía muy divertido que el problema de los actores mexicanos es que al único aristócrata, que era Claudio Brook, se lo habían puesto de mayordomo. Pero ahorita te va a averiguar quién es el médico en lo que cuentes la anécdota. Sí, sí, bueno, algunos de estos que eran españoles sin poder, pero que con gran conocimiento agarraba, decía y le salvó todo. Y si tú te fijas, esto que tenemos mucho los profesionales de la medicina, seguramente que permeado a
cualquier cantidad de secretarios de salud desde principios del siglo pasado hasta la fecha, hizo que se dijera, bueno, pues lo tenemos todo bajo control, por un lado, y por el otro, que hay que entender que gran parte de nuestra medicina es pública, es institucionalizada, y han de haber dicho, pues, sabes que tenemos las bases cubiertas, y nunca entendieron, es la misma pregunta que me hago yo, ¿por qué no tenemos a cargo de las farmacias a farmacéuticos? ¿Por qué la carrera de farmacéutico apenas tiene un par de décadas como resucitada y donde se han graduado unas decenas de profesionales, pero en todo el siglo XX prácticamente eso no fue necesario? ¿Por qué no existe una recertificación de los médicos? Vaya, vuelvo a hacerlo completamente transparente. ¿Por qué yo, que me gradué en 1990, mañana puedo ejercer sin que nadie me pida un estándar mínimo de conocimientos? Hay algo que se nos fue ahí en la legislación, ¿no? ¿Ha habido algún partido, ha habido algún, digamos, liderazgo político o jurídico que haya enarbolado esta agenda en tiempos recientes? Es decir, ¿hay alguna manera de que se relegisle eso? Yo creo que debería ser así, pero creo que nos vamos a enfrentar, y lo sé esto de buena manera, primero que nada por un problema de mis colegas. Y te soy también honesto. Vas a encontrar muchos de mis colegas que son terriblemente responsables y que van a decir, oye, yo necesito recertificarme, estar actualizado, etcétera, etcétera. Pero vas a encontrar algunos que te van a decir, no, pero ¿por qué voy a tener yo que pagarle a unos cuates para que me certifiquen a mí? Yo prefiero no hacer eso. Dice, me voy a certificar el día que el gobierno diga que no debes pagar tu recertificación. Nicolás, hablamos de 5,000 pesos cada 5 años, ¿correcto? Pero bueno, en ese sentido, y no es un movimiento solamente mexicano, también lo vas a encontrar en los Estados Unidos, gente que dice, oye, se están enriqueciendo los consejos médicos. En esa parte de meternos entre las políticas y todo, pues hay mucha gente que no estaría a favor de la obligatoriedad de la recertificación médica. Insisto, para los médicos generales y para los especialistas. Esto debería ser una obligatoriedad que debería funcionar así. Otra parte, y no soy experto ni soy abogado ni legislador, pero también es que no sé quién es el estrictamente responsable. Según yo, debería hacerlo la Secretaría de Salud, pero seguramente la Secretaría de Salud nos va a decir, no, es que a mí no me toca perseguir, sino solamente normar. O debería ser la Secretaría de Educación Pública, no lo sé. Ellos van a decir, no, pero tú ya tienes una cédula. Entonces deberían ser los consejos médicos de las especialidades, y te van a decir que no porque son asociaciones civiles, y además porque un grupo de pares me van a venir a cobrar por certificarme, ¿no? Ese güey que me va a enseñar a mí. O sea, entonces sí, necesitamos en alguna manera poner el orden en muchas cosas, como es un orden que ocurre en Japón, en Estados Unidos, en Europa y en muchos lugares. ¿Y la Comisión de Arbitraje Médico, Javier? La Comisión de Arbitraje Médico, al final del día, lo que está es para solucionar conflictos, y solucionar conflictos entre las dos partes. Lo que hace la Comisión de Arbitraje Médico es impedir que una reclamación vaya hasta los abogados y hasta los tribunales. Por eso es arbitraje. Vamos a sentar en ambas partes y ver cómo es que salimos avante de un conflicto que en muchas ocasiones pudiera ser porque el paciente no entendió las cosas, y muchas de esto que no haya entendido porque el médico no supo explicar bien qué es lo que iba a ocurrir, ¿sí? Es decir, que no solo necesitamos una legislación, una nueva legislación, sino necesitamos un rediseño institucional. Falta crear una institución o asignarle una función a una institución ya existente. Es correcto, es correcto. En Europa los ministerios de salud se encargan de eso. En los Estados Unidos cada estado tiene su propia legislación. Por cierto, en Estados Unidos te pueden revocar la licencia en los estados mayores como Nueva York o como California, y te puedes ir a trabajar a Idaho y sacar tu licencia de Idaho porque esa es la legislación estatal, ¿no? Y ya verán si funcionas o no. Además de para hacer podcasts estridentes y para generar clickbait, ¿el caso de Marilyn Cote sirve para algo? Es decir, ¿estas conversaciones sirven para algo y hay manera de hacerlas un poco más útiles? Híjole, qué tristeza. Lamentablemente no lo sé. Yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Porque una vez que la saquen de circulación,
El problema para muchos va a estar resuelto cuando es apenas la punta del iceberg de lo que está ocurriendo. Otra vez, no sé cuántas Marilyn Cotes existan. Lo que sí existe son médicos que dicen que son especialistas y no lo son, o gente que dice que es médico y no lo es. Una, un espíritu de proteger las prácticas de lo que se llama medicina alternativa, que un amigo muy brillante me decía que no existe, sino lo que existe son alternativas a la medicina, ¿sí? Y creo que tu mamá está de acuerdo con eso también. Hombre. Sí, entonces... No, pero hemos visto políticas populistas de querer proteger esta medicina alternativa, de querer llevar, vaya, tenemos un hospital homeopático en México, por favor, y que todo el mundo me brinque y dice, no, pero es que no hace homeopatía, sino varias cosas. Bueno, ya de por sí, el hecho mismo de estar protegiendo este tipo de remedios y de estarlos cubriendo con un manto de legalidad, ya nos deja en terrenos que no sabemos de qué lado están. Mientras siga habiendo remedios herbolarios y si queremos seguir protegiéndolos, imagínate tú cómo nos vamos a ir con cosas más elaboradas más arriba, ¿no? Y creo que eso suma al problema cultural, porque finalmente ese fenómeno, el fenómeno del remedio herbolario, es muy primo de las nalgas lozanas en un minuto o la depresión curada en 3 días. Es decir, es abonar a esta cultura de por una ruta fácil, por una ruta que no me va a suponer tiempo, no me va a suponer dinero, no me va a suponer pasármela mal o no me va a suponer efectos secundarios. Pues claro que los medicamentos tienen efectos secundarios, pues son medicamentos, no son panaceas. Voy a resolver un problema muy rápido. Es decir, finalmente ahí hay un discurso emitido desde el poder, emitido desde el partido hegemónico, que abona muy bien a los infomerciales de las 3 de la mañana y al anuncio de tratamientos cosméticos milagro. Es decir, se vuelve una suerte de continuum cultural que está profundizando el problema todo el tiempo. Pero por supuesto, y mira, se han hecho cosas muy interesantes, ¿no? La COFEPRIS de antes y la COFEPRIS que recién volvieron a formular, que fue darle vueltas a lo mismo y volver a empezar, descubrieron el hilo negro, está haciendo una labor muy interesante para ver, por ejemplo, que no haya remedios, que todos aquellos medicamentos que te daba tu abuelita y que ahora quieren recertificarse o obtener un nuevo, renovar su registro, es como se le dice, les están pidiendo estudios clínicos y les están pidiendo evidencia para que puedan decir o no decir cosas. Creo que ese es un buen camino. Ya Sí, puedes y tú están muy empezar. bien, es decir, es como el Underberg o el bitter de Peugeot o el tecito de Es manzanilla. correcto. Mal no te caerá, un medicamento no es. Un medicamento no es, ni puedes decir que es medicamento. Lo mismo para los suplementos alimenticios. A ver, tú puedes tomarte cualquier cantidad de proteína de no sé qué y de no sé qué, pero no tiene ningún efecto, ni el fabricante está autorizado para decir que tiene ningún efecto. Creo que esa labor que hace Cofepris es la adecuada y, o por cierto, tampoco se trata de ponerles una corona, es lo mínimo indispensable en un país avanzado en donde se deben tener estas normas. Lo que nos falta, insisto, es la regulación del acto médico como tal, ¿sí? ¿Quién es médico y quién puede hacer cosas de médico o decirse médico? ¿Quién es un especialista que está certificado y que ha renovado sus conocimientos como especialista? Porque, perdón, yo no quiero ir con un cirujano que me vaya a operar con técnicas quirúrgicas de hace 50 años. Yo quiero ir con uno que esté al día y que sepa cuáles son las implicaciones modernas y todo. Yo quiero una legislación que obligue a que la dispensación de medicamentos se haga perfectamente vigilada y estipulada, cuando tú sabes que hoy en muchos lugares tú puedes adquirir medicamentos. Mira, hay un problema sustancial, terrible, que luego sale en las primeras planas, ¿no? La venta de medicamentos apócrifos, falsificados o robados en las banquetas o en el o en ¿cómo se llama? En las cajuelas de los coches o en un mercado. Perdón, si fuera ilegal y fuera perseguible con cárcel la venta de medicamentos afuera de un establecimiento que se llame farmacia, eso no sucedería. Yo no necesito estarle dando vueltas y generando alertas. Sencillamente, lo que se venda afuera de una farmacia debería ser ilegal. Yo quiero ver que te pares tú en Nueva York, abras una cajuela y vendas medicinas. No tardas 2 minutos en que te llevan arrestado. Semejante cosa no existe, sino en México. Solamente en México vas a un mercado y en los puestos están vendiéndote medicinas. Eso debería estar prohibido. Entonces, insisto, son varios agujeros que hacen que tengamos este problema.
Javier Tello, gracias de verdad por aclararnos el panorama, digamos, de lo que destapa, lo que evidencia el caso de Marilyn Cote, por demás anecdótico y estridente, pero que permite, a mí me parece marginalmente útil tener esta conversación, o me parece más útil que no tenerla. Me parece que así se producen, digamos, a escala hormiga, cambios culturales. ¿Dónde podemos, para profundizar en ese y otros temas que urge discutir con respecto a la salud, leerte? Bueno, estoy, en LinkedIn, por ejemplo, yo he escrito varias cosas al respecto, sí, y algunas las he publicado también en otros medios, pero me pueden encontrar en @stratcons en X, antes Twitter, o como le quieran llamar hoy. Por ahí me pueden encontrar y leer con todo esto, ¿no? Y voy a seguir seguramente pronunciándome y escribiendo cosas, porque yo, insisto, creo que en México que pudiéramos hacer cosas maravillosas, que tenemos médicos increíblemente capaces, tenemos una serie de lagunas legales que nos pueden llevar a que se sigan cometiendo estas cosas, ¿no? @stratcons en Twitter y como Javier Tello con X en LinkedIn. Exactamente. Perfecto, ahí me pueden encontrar en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector, y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Apple Music, Amazon Music, Spotify, YouTube, Deezer o cualquier lugar donde acostumbren escuchar podcasts. Y no crean que se me olvidó, todavía no necesito remedios milagrosos para la memoria. El actor que encarna al médico en El Ángel Exterminador es Augusto Benedico. Nos escuchamos la próxima. Correctísimo. Gracias, Javier.